septiembre. Por hoy vamos a tocar un tema más, último. Bueno, hay muchos temas, pero quisiera hoy compartir lo que se llama, está aquí en la pantalla, hermenéutica, interpretación bíblica. Así es que vamos a aprender un poquito de ella, de lo que hemos venido hablando. Señor, te agradezco la vida, la oportunidad que me das, Señor, de estar parado en este lugar. Gracias porque han sido grandes tus misericordias, tus favores hacia esta persona. Gracias porque en ti he podido decir, hasta aquí tú me has ayudado. Bendice, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Somos siervos tuyos, somos hijos tuyos y nos compete también estudiar para tener una mejor obediencia, una mejor interpretación, lo correcto ante tus ojos. Ayúdanos como grupo, como Templo El Buen Pastor y a todos aquellos que quieren conocer y aman tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buscamos San Juan 5:39 y con eso vamos a dar inicio. Dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tomen asiento. La verdad, el estudiar la Biblia, pues conlleva un sinfín de acciones, de actos, de conocimientos previos para tener una buena interpretación, no cometer algún error, aunque se cometen. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos, es mucho, pero quiero compartir con ustedes, por favor, el primer punto, número 1. Dice aquí, espíritu correcto. Quiero que pensemos un momento, y todo aquel que quiera estudiar la Biblia, lo primero que vamos a aprender dentro del mes de la Biblia, que es de agosto, pero como yo le mencionaba, por estos algunos días que ya pasaron de septiembre, pues vamos a tratar de tocar este último tema. Lo primero es un espíritu, el espíritu correcto. ¿Qué queremos decir con espíritu correcto? Una de las bases de las preparaciones que necesitamos para estudiar la Biblia es tener un espíritu correcto. Me refiero que debe de ser un espíritu correcto aquel que sigue la persona del Espíritu Santo en el que piensa interpretar la palabra. Es decir, tenemos que tener disposición, solicitud, prontitud para poder estudiar la palabra del Señor. Cuando hablamos de solicitud, hablamos de hambre, ¿verdad? Hablamos de querer indagar, de querer saber. Y cuando nosotros nos disponemos con ese espíritu correcto, entonces es cuando Dios habla a nuestras vidas. A mí me ha sucedido muchas veces, y bueno, antes de comentarle, cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Come uno, bueno, sí, pero antes de que coma, ¿qué hace? Buscar. Yo tengo hambre, y me dice un hermano, dice, párese ahí donde ve un negocio, párese ahí por favor, porque ya no aguanto, dice. Y la primera taquería que vi ahí me paré, porque soy mexicano. Entonces, cuando alguien tiene hambre, busca. Y Jesús dijo, el que busca, encuentra. Entonces, lo primero que tenemos que tener es hambre.
Un espíritu correcto habla de solicitud, de prontitud, de disposición. Y yo descubrí algo, que descubridor soy, que cuando usted está pensando más en algo, mejor haga aquello algo que su vida devocional, aunque no debe de ser así, porque usted no se concentra. A mí me ha pasado muchas veces. Si tengo un trabajo pendiente y estoy pensando en el trabajo, pero sé que tengo que estudiar y estoy estudiando, pero no me estoy concentrando porque estoy pensando en el trabajo. ¿Y sabe qué? Le soy honesto, mejor hago el trabajo y después ya tomo el tiempo, aunque debe de ser al revés. Primero es Dios y después aquello. Pero a lo que voy es que cuando tenemos un espíritu correcto, dispuesto, Dios habla a nuestras vidas. A mí me ha pasado muchas veces cuando tengo disposición, solicitud, busco un lugar, como decía yo hace 8 días, o bajo, o me voy a la esquina, o me voy a la otra esquina, donde no haya ruidos, donde haya luminancia, donde haya tranquilidad, hago una oración y empiezo a escudriñar la palabra. Y el Espíritu, la palabra me toma, me pesca, por así decirlo, y traspasa mi corazón y de ahí empiezo a meditar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Entonces, cuando queremos estudiar la Biblia, lo primero es tener un espíritu correcto, es decir, dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestro ser, para poder caminar en el Señor. El individuo debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo, por la palabra, por lo que dice la palabra y no por su propia expectativa. Y cuando usted está solícito, Dios va a hacer grandes cosas. Así es que lo invito, lo primero que usted tiene que tener es un espíritu correcto. Es como el niño o el joven o el adulto que a veces come el caldo de verduras muy a fuerza, ¿no? Está haciendo muecas ahí en la mesa, ¿no? No me gusta, y las calabazas, y la zanahoria, y la papa, yo no quiero. Y está comiendo, pero está comiendo de mala gana, ¿no? ¿Sí? Y hasta tira el caldo y la cuchara avienta y todo, se le ve, no, pues vamos por la vara y lo corregimos, ¿no? No está disfrutando la comida, no está disfrutando el platillo que Dios tiene para él en ese momento. Entonces, para poder estudiar la Biblia, lo primero que tenemos que tener es un espíritu correcto, dócil, sensible, que usted haya apartado tiempo. Porque si usted no aparta tiempo, es como cuando al hijo le digo, ¿sabes qué? Agarra la Biblia y comienza a leerla. Él la lee, pero la lee forzosamente, forzadamente. No es que estaba dispuesto su corazón, su espíritu, su vida, ¿no? Sin embargo, si nosotros, solícitos, amablemente, voluntariamente, por necesidad, por hambre, por querer conocer la presencia del Señor, lo vamos a hacer con ese espíritu correcto. Y cuando lo hacemos con ese espíritu correcto, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo lo he experimentado y yo no sé si usted lo ha experimentado. Cuando tenemos solicitud. Cuando no tenemos solicitud, pues solo leemos por leer. Me van a preguntar en el templo cuántos capítulos leí. Mi mamá, mi papá me va a preguntar, el líder me va a preguntar, y no es lo correcto. Un espíritu correcto. Vamos a planear nuestra hora de estudio, si podemos. Vamos a planear nuestra hora también tal vez de oración. Y si se planea, todo sale mejor, porque se planea. Se planea. Pero si lo hacemos así nada más, pues no, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que entender que en la Biblia dice, Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando tenemos un espíritu correcto, tenemos que tener
la disposición de aplicar lo que estamos leyendo a nuestras vidas, porque esto es lo que está diciendo el texto. Tengamos esperanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, las Escrituras me van a consolar, las Escrituras me van a dar una esperanza. Si yo tengo el espíritu correcto, solícito, dispuesto, Dios va a hablar a través de la palabra, de las Escrituras, a este espíritu. Si yo no estoy dispuesto, yo no voy a aceptar nada, mi corazón se va a cerrar, mi mente se va a cerrar, mi vida se va a cerrar, y yo no acepto ningún consejo de la palabra. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo el espíritu correcto. Entonces, el espíritu correcto es tener solicitud, abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra. Yo estoy consciente que no lo sé todo, que no lo puedo todo y que necesito la ayuda. Cuando Dios mira ese espíritu correcto, entonces es cuando Dios dice en su palabra, al que se humilla, al que reconoce que necesita de Dios, a ese lo exalta, lo levanta. Ese es el Dios de la Biblia. Lo primero es tener un espíritu correcto. Así es que hay que cambiar muchas veces nuestra actitud de sentir pesadez, de sentir una carga o como una obligación, sino por amor a aquel que nos amó y murió en la cruz del Calvario. Un espíritu correcto. Número 2. Número 2, por favor. Método correcto. Ustedes saben, ya les comenté hace 8 días que hay diferentes métodos. Pero dentro de los métodos correctos hay unos que no son correctos. El primer método, antes de decirle cuál es el método correcto, que es muy rápido comentarlo, el primer método incorrecto para leer la Biblia sería, el número 1 por favor, el método racionalista. Es decir, aquel que consiste en sujetar toda la Escritura a mi juicio humano. O sea, aquí el juez soy yo, aquí el que da la conclusión soy yo. ¿Por qué? Por mis estudios, por la preparación que se me ha permitido en esta vida, y no por lo que la misma Biblia quiere expresar, sino aquí el juicio lo doy yo. ¿Por qué? ¿Cuántas personas hemos encontrado que tienen este método incorrecto? Que la interpretan de acuerdo a su juicio, a su método racionalista, con su razonamiento, con sus propias deducciones, y eso es un peligro, no es correcto, lo que yo venía diciendo hace 8 días. Nos imaginamos luego nuestro entorno cultural, nos imaginamos luego nuestra experiencia. Y es que yo pienso aquí que, pues, me decía un ingeniero en una ocasión en la universidad, es que yo no entiendo ese Dios del cual usted me habla. Yo veo un Dios sádico en el Antiguo Testamento y usted me habla de un Dios de amor. Yo veo a un Dios en el Antiguo Testamento que mandó a matar a medio mundo y viene Jesucristo y ahora me dice que lo ame, que le socorre y que le aprecie. Le dije, ¿me permite explicarle? A ver, ¿qué me va a decir usted? Decía. Toman su propio juicio, toman su propia interpretación de acuerdo a su razonamiento. Ese es un error muy grande, garrafal. No es de acuerdo a nuestro razonamiento. Claro que lo vamos a ocupar, pero hay ciertas normas, hay ciertas reglas que ya les dije la semana pasada. No es correcto entonces el método racionalista. El otro método es incorrecto, método
alegórico místico. Método alegórico y místico. ¿Por qué es un error este método? Porque las personas interpretan la Biblia como algo alegórico, como algo místico, es decir, que ellos le ponen el énfasis que ellos creen o que se imaginan de acuerdo a lo que están leyendo. Entonces, este método alegórico místico es una manera errónea de interpretar la Biblia. Ellos dicen que la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insisten en que no es el significado natural y evidente el que da la Biblia, el que da a la Biblia su importancia, sino el místico. Místico significa oculto, espiritual. Y entonces empiezan a alegorizar o a espiritualizar todo, ¿no? Pero hay que tener bases. Entonces, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. No, pues Jesús buscaba fruto, pero no halló en la higuera y la maldijo. Aquí la higuera representa a Israel, dice. Y aquí los maldijo. O aquí, mira, la higuera es mi papá y Jesús lo va a maldecir porque no está siendo obediente a la palabra del Señor. Es decir, están alegorizando, están atribuyendo algo a alguien que no es correcto. Entonces, no siempre es alegóricamente y místicamente. Ese es otro error garrafal que podemos cometer al leer las Sagradas Escrituras. El número 3, por favor. El tercer método equivocado es el dogmático. Su nombre se deriva de la palabra dogma, que significa enseñanza. Es decir, que muchos cristianos convierten en dogma, convierten en una enseñanza, en una doctrina, algo que no está escrito en la Biblia, sino porque simplemente lo leyeron y ellos creyeron que es un dogma. Lo hicieron una doctrina, lo hicieron una enseñanza, cosa que no es correcto. O sea, los dogmas son estereotipos o prototipos o enseñanzas que dice, es que, un ejemplo, ¿no? Es que el templo de Salomón, sus columnas eran así, tenían esto, así es que por lo tanto nosotros las tenemos que hacer así como ellos la hicieron. No. Es que los judíos oraban con la frente en el piso y es que así tenemos que orar. Y donde quiera que andes, así te tienes que hincar, estés en el restaurante, vayas en el coche, en el vehículo, en el autobús. Así, o sea, estamos haciendo dogmas, doctrinas, enseñanzas de algo que era propiamente de la cultura de ellos y no nuestra. Entonces, dogmas, ¿no? Es que los judíos usaban unas filacterías. Eran unas especies de listones que les colgaban en su vestimenta de colores y cada color simbolizaba algo, les recordaba algo. Ah, no, pues entonces nosotros también vamos a hacer un dogma, así es que a partir de mañana ustedes 5 muchachitas se van a venir vestidas así y van a traer listones de colores y van a hacer esto, van a moverse de aquí para allá y estamos haciendo dogmas de algo que no enseñó el Señor Jesús, de algo que fue cultura de ellos. No, pues que al rato vamos a traer el kipá también, no, pues te vas a hacer judío y vamos a sacar ¿cómo se llama? Shofar. Shofar. Ya lo dije una vez, pero ok. Y vamos, no, es que así le tenemos que hacer. Estamos haciendo dogmas, estamos haciendo doctrinas de algo que no es como tal una enseñanza. Entonces, los dogmas, por ejemplo, algo que surge y que se pelean muchos, yo lo he oído en muchas iglesias,
y sobre todo los que llevan esa línea de machismo. Llegó una ocasión aquí un varón donde se salió y vi que se salió y le digo, pues ¿qué pasa? Dice, es que vengo a oír la palabra de Dios, pero las mujeres, dice, no tienen por qué enseñarnos, dice. ¡Ah, caramba! No, dijo, ellas están para que nos desaten las agujetas de los zapatos. Las mujeres tienen que estar sujetas a nosotros, dijo. Ándele, dije yo. ¿Cómo me va a enseñar una mujer? Dice. Si la misma Biblia dice que el apóstol Pablo, o Pedro dijo, no permito que las mujeres enseñen. Oiga, y ya con eso lo quiere hacer un dogma. No sabe ni por qué lo dijo, ni dónde lo dijo, ni cuándo lo dijo, ni en qué época lo dijo. Pero como él es bien mexicanote, dice, las mujeres tienen que estar sujetas a nosotros. Y no, y se fue. ¿Y qué dicen las mujeres aquí? Al revés. Acá está la palmada le dio. Ay. Entonces no podemos hacer dogmas de algo que no está escrito, ¿verdad? No. Dogmas, ni razonamiento. El método correcto es el último. El gramático histórico. Vamos a tratar de apegarnos a lo más que se pueda a la escritura, que fue en hebreo, en griego y en arameo. Lo más que se pueda a su significado, a su gramática, pero también a la historia. ¿Qué dice la historia de los sucesos, de lo que pasó? Entonces hay un sinfín de libros de lo máximo que se puede tomar a lo más apegado a la historia y a la gramática. No podemos, entonces sería un error hacer un dogma, hacer una doctrina, estudiar la Biblia de acuerdo a mi razonamiento, a mi propio juicio. Voy a estudiarla de acuerdo a la gramática, qué significaba. Oiga, y las palabras tienen un significado tremendo, Dice, y conoció Adán a su mujer. No es lo mismo que diga el mexicano, yo la conozco. Hablamos de que un día tuvieron el privilegio de conocerse en un autobús, de entablar amistad, de entablar una charla, y ya supo su profesión, a lo que se dedica, y siguen en amistad. Yo la conozco, dice. Pero allá dice, y conoció Adán a su mujer. Y conoció, tuvo intimidad. Entonces son palabras diferentes a las nuestras. Son palabras muy diferentes. Dice la Biblia, Jesús dijo, y el que no aborrece a padre, madre, hijos, hermanos, no es digno de ser mi discípulo. Ah, caramba, usted se pone a pensar, ¿cómo? Jesús quiere que aborrezcamos, porque el mexicano aborrecer es despreciar, ¿verdad? Menospreciar, hacer a un lado a los demás, pero para ellos aborrecer no es eso que nosotros entendemos como mexicanos. Para ellos es un término de preferencia, es decir, aborrecer, es decir, dale la preferencia primero a Dios y después a tu familia. Primero es Dios, luego tu familia y luego la iglesia. De preferencia. ¿Sí? ¿Qué significa para nosotros disculpa, perdón? El mexicano es raro que pida perdón. El mexicano da un golpe en un vehículo, hace algo y dice disculpe, discúlpeme por favor. Casi nadie dice perdón, pero la Biblia nos enseña a pedir perdón. ¿Pero qué es el perdón? Oh, para el mexicano, me lo vuelves a hacer, me la pagas, ¿no? Pero Dios dice, tus pecados los eché a lo profundo de la mar. Ya no me acuerdo más de ellos. O sea, vamos a estudiar lo máximo que se puede ese método gramático histórico, así para que algún día por ahí por lo menos tengan la idea.
No saque sus propias conclusiones, porque a veces sacamos nuestras propias conclusiones y son incorrectas. Vamos a ver qué dice la historia, qué dice este pasaje, y lo tengo que comparar con otros pasajes. O sea, porque hay muchas enseñanzas. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dicen los salmos? ¿Qué dijo David? ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, hay unos que tienen problemas en Colosenses. Dice, es que para algunos Jesús no es Dios. Es que Jesús fue creado por Dios, dice la doctrina de los testigos de Jehová. Él no es Dios, Él fue creado por Dios. Aquí lo dice, mira, el primogénito de la creación, dice. Ay, pareciera que sí. Pero me lo aclara Colosenses. Me lo aclaran los otros libros. En cuanto dice, y por Él fueron creadas todas las cosas, por Él, para Él y por medio de Él. El primogénito de la creación da a entender que Él es el que creó todo lo demás, mas no que Él fue creado. Por Él y para Él, y sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Entonces, no podemos de repente nada más hacer una doctrina, ¿verdad? Tenemos que ver varios pasajes. Sí. Y ese es el error que podemos cometer. Hacer nuestro propio juicio. Ahora, vamos adelante. Número 3. Cuando oigan la palabra hermenéutica, es interpretación bíblica. Hay una serie de pasos. Quiero culminar con el punto número 3 un poco. Todo esto yo lo estoy diciendo así como de forma general. Las figuras literarias las vamos a encontrar en la Biblia. Hay muchas figuras literarias que tenemos que por lo menos tener la idea de alguna de ellas. Quiero comenzar con una, por favor. Una de las primeras es la símil. ¿Qué significa la símil? Mire, la símil es cuando esta figura literaria describe algo o describe algún objeto, alguna acción, alguna relación como semejante a otra cosa que no es similar. Otra vez, describe algún objeto, alguna acción, alguna relación como algo semejante, pero que no es similar. Y se utilizan las palabras claves así, como o semejante. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia, por favor, Proverbios 26:1. ¿Cómo dice? Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea, no tienen nada que ver, pero él lo narra como semejante, pero no es similar. Entonces, vamos a inventar uno, ¿no? Así como no conviene que repruebes, no conviene tampoco que te cases con esa mujer. Un ejemplo, ¿no? O sea, estamos aplicando la palabra como, la palabra así o la palabra semejante. Entonces, la símil es toda acción, toda relación o algún objeto semejante a otra cosa que no es similar. Así, vamos a ver otro. Génesis, por favor, 13:10 y Proverbios 26:18 y 19. Génesis 13:10, por favor, ¿qué dice? Ahí está. Ahí está. O sea, lo estaba comparando, ¿no? Como el rocío de allá. Es como esto, es como esto.
Entonces la palabra como, semejante o así. Por último, Proverbios 26, 18 y 19. Tal es el amigo que lo hizo. Hace una comparación, o sea, es como. A veces van a ir implícitas, a veces van a ir explícitas. Y de esa manera, ahí está. Para que usted sepa que en la Biblia hay mucha figura retórica, la símil. Vamos con la segunda, la metáfora. La metáfora es parecida a la símil, pero miren, la metáfora indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una es la otra. Otra vez, la metáfora son dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Por ejemplo, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Físicamente no somos una luz, no somos una lámpara, no somos un foco. Pero aplicando esta figura literaria, la metáfora, sí somos luz. O como dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Una metáfora entonces son dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. O sea, nosotros somos, dice, como la luz. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, tenemos que resplandecer. Ya está hablando la Biblia en una, o metafóricamente. Eso es una metáfora. Entonces, ya hay bastantes en la Biblia. Solo para que usted sepa. Y digo, bueno, ¿y por qué dijo esto Dios? Así es que ahí está. Vamos con otra, porque son varias. La hipérbole, no son matemáticas, no son gráficas, porque también ahí las vemos, ¿verdad? La hipérbole quiere decir más allá, o que estoy exagerando mi terminología, es decir, literalmente significa tirar más allá. Ahí les va. Por ejemplo, es que todo el mundo ha creído en ese Señor Jesucristo. Todo el mundo. Es decir, exageró. No es que todo el mundo, pero sí es que mucha gente se estaba convirtiendo al Evangelio. Pero aquí dice, es que todo el mundo. Estamos hablando de una figura literaria que se llama hipérbole. Todo Papantla tiene COVID. Es una hipérbole. Está hablando, ¿verdad? Entonces, a veces así hablamos, ¿o no? No sé. Es que todos son iguales. Es que todos los pastores son iguales. Amén. No, no. Es que todos los miembros son iguales. No, ¿verdad? Es que todos los maestros, todos los médicos. No, no, oiga, tranquilo. Todos no. Algo que dicen luego las mujeres, ¿no? Ándale, ya me metí en problemas. Dice, todos los hombres son iguales. Dice, no, todos no. Yo soy más guapo que ellos. No, ¿verdad? Si no me elogio yo, ¿quién me va a elogiar? Dicen, definitivamente, ya nos pasa. Entonces, eso es una hipérbole. Seguimos, por favor. Ya voy a terminar. Por favor. La número 4. ¿O ya no hay? 4. La figura retórica que se llama apóstrofe. ¿Qué quiere decir apóstrofe? Porque ni yo ya me acuerdo muy bien. Aquí está. Cuando una palabra va dirigida a una persona ausente o muerta. ¿Se acuerdan de la expresión? Vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 18, texto 33. La voy a buscar también para que... Segundo libro de Samuel. Ahí en línea va a decir los hermanos, ¿qué está hablando el hermano ahora? No le entiendo nada. ¿Verdad? ¿O sí me estoy dando a entender, mis hermanos? ¿Un poquito? Pues para que tengamos, ya hoy es el último tema. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33.
18:33. Dice así. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Porque está con signos de admiración, ¿no? ¿A quién le estaba hablando? Absalón. ¿Pero dónde estaba Absalón? Ya estaba muerto. ¿Qué está haciendo ahí? Un apóstrofe. Se llaman apóstrofes. Están invocando algo, o un personaje, o un lugar. Por ejemplo, Jesús practicó también esto. ¿Se acuerdan cuando llegó y dijo, Mateo 23:37, levantó la voz para lamentar la desobediencia de la ciudad capital y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Se acuerda? ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a los polluelos y no quisiste? ¿Cómo está diciendo? Jerusalén, Jerusalén. ¿A quién le está hablando? Pues a Jerusalén. ¿Pero a poco Jerusalén es una persona? No. Entonces está utilizando una figura retórica que le llaman, literaria, apóstrofe. Dijeran en la escuela, tarea, con una que me busquen, con eso estamos servidos. Una apóstrofe, una símil, una metáfora y una hipérbole. Y con eso. La que sigue. La personificación. Vamos a encontrar también esa figura literaria. Esto consiste en atribuir características personales a los animales, a las plantas o a las cosas sin vida. Por ejemplo, Isaías 55:12. Y luego Proverbios 1:20-23. A ver. ¿Qué dije? Isaías 55 dice así: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Quién va a dar palmadas de aplauso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dice la Biblia? Oh, todos los árboles del campo, dice. ¿Y a poco los árboles aplauden? No. Entonces ahí hay una personificación. Y lo vamos a encontrar mucho en la Biblia. O sea, no, usted comete un error. Mira, aquí dice, mamá, que los árboles van a aplaudir. Aquí dice, mira, acabo de... los collados, los montes levantarán canción, mamá. ¿Tú crees? En aquella época los montes van a cantar. ¿Usted cree eso? Claro, Dios no, pero no es eso. Ya ve por qué es importante entonces hacer un poquito de... Estamos hablando de una manera personificada. ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿O lo vuelvo a repetir desde... Qué importante es. Ahora, lo dejo de tarea. Mira, aquí dice, si ustedes no predican, las piedras lo van a hacer. Las piedras van a predicar. A ver ahí. ¿Qué pasó? ¿O cómo dice la Escritura? Si ustedes no predican, las piedras clamarían. ¿A quién se refirió? ¿A las piedras de los gobernantes? ¿A quién? ¿A los ángeles? ¿Literalmente será las piedras?
Es que decían, es que para Dios no hay nada imposible. Pues claro que no hay nada imposible. Porque hizo una mula. Bueno, dijo alguien por ahí, ha hecho muchas, dice. Hizo una mula hablar. Es que no me dejó terminar. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo la mula de Balaam? ¿Por qué se espantó aquel? ¿Por qué me pegas, no? ¿Por qué me golpeas? O algo dijo, ¿no? Que este se espantó y lo pasó a raspar todo. Y ahí nos vemos. Entonces, hay que estudiar eso. La personificación. ¿Sí? Vamos, por último. No, perdón, le di otra cita, ¿verdad? A ver, Proverbios, ¿les dije Proverbios? 1, 20 al 23. Proverbios, capítulo 1. Gloria a Dios. Muy bien. Proverbios 1, del 20 al 23, dice así. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿A quién se está personificando aquí? A la sabiduría. Porque ¿qué es la sabiduría? No es un personaje. Algunos eruditos dicen que se está refiriendo a Jesús. Pero ¿qué es la sabiduría? No es como tal un personaje. Es algo que se obtiene de Dios, no es algo físico. Entonces aquí está personificando a la sabiduría. Oiga, qué interesante está esto, ¿eh? De veras. Por eso cuando leamos despacio, tranquilos, despacio. Si no hacemos nuestros propios juicios, y ahí están los errores garrafales. Por último, la número 6 del punto número 3, el eufemismo. Figuras retóricas, el eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? El eufemismo consiste, y es la única que me grabé creo en la escuela, consiste en expresar suavemente palabras que suenan duro, palabras fuertes, palabras graves. Es decir, embellecer mi vocabulario para no decir esa palabrota o esa palabra que se oye, por cierto, muy feo entre nosotros. Por ejemplo, tiene que ser con suavidad, con decoro, ¿verdad? Que bien, si yo la digo correctamente, puede ofender a los lectores o al que me está oyendo. En lugar de decir orinar o defecar, la gente ocupa otro tipo de lenguaje que no es muy apropiado. Se oye muy feo. Y más, dijo alguien por ahí, en una dama. Y más en el pastor. ¿Verdad? Mejor fue al baño o fue al sanitario que decir otra cosa, ¿verdad? Entonces el eufemismo es ese. De hecho, en la Biblia los historiadores dicen que cuando el profeta de los Baal, profeta Elías, se burló, los enfrentó y les dijo: llamadle a su Dios, tal vez esté ocupado. Cuando dicen, todos concluyen que cuando dice estaba ocupado, estaba en otro lado, ¿verdad? Como diciéndoles, a lo mejor está ocupado haciendo sus necesidades, pero le ocupó el eufemismo, el lenguaje. Entonces,
A veces, a mí me ha pasado, ¿verdad? Somos tan literales. No es que la Biblia dice, hermanos, discúlpeme, pero así dice. Y a Isaías le dijo Dios, y mira, y a veces, oye, pero no diga eso, porque soy muy feo, pero así lo dice la Biblia. A veces para nosotros suena un poco duro, ¿verdad? Porque antes yo creía que decían, a ti, ¿quién te parió? Ay, Dios mío, pues que soy animal o que no. Pero en realidad son términos muchas veces que están ahí. Parió, engendró, criar. Entonces el eufemismo es cambiar nuestro lenguaje tosco, duro, por algo suave, algo hermoso. Y bueno, a veces a mí me ha fallado, pero yo siempre he estado a favor de ese tipo de lenguaje. Nada más que a veces pues sí se nos ha pasado y recordamos de repente lo humano, la vieja vida, y no groserías, pero pudiésemos cambiar nuestro lenguaje. Ay, qué mal te oíste con esa palabra, ¿no? Entonces, eufemismo, hay que adornar, hay que embellecer nuestro vocabulario. Está en la Biblia, hay muchos. Conoció a Adán a su mujer, o sea, tuvo relaciones sexuales, pero dice, conoció, ¿verdad? La mujer de Potifar le dice a José, duerme conmigo, aunque la versión popular dice, acuéstate conmigo. Otra vez, las dos expresiones son eufemismos. O sea, trataron de adornar, acuéstate conmigo, duerme conmigo, de decir otras cosas. Entonces, sí existen los eufemismos y más en nosotros deben de existir, ¿no? Así es que esperemos que nos sea útil algo de lo poco de lo que he hablado el día de hoy. El tema de hoy, pues, es interpretación bíblica. Vamos a tener un espíritu correcto y vamos a tener el método correcto, la gramática, la historia, y hay muchas figuras literarias que no abarco todas, nada más es como para darle un ejemplo de lo que encontramos en la Biblia. Así es que leyendo, tranquilos, anotemos, volvamos a leer hasta 10 veces el mismo pasaje para tratar de entender lo que Dios quiere hablar a nosotros. Y no se olvide que no lo haga su cultura veracruzana, está la cultura judía, cómo pensaban, qué creían, qué ideología tenían, qué política, qué historia, cómo gobernaban, cómo vivían, cómo era su economía. Todo lo tengo que pensar de acuerdo allá para yo poder llegar a una conclusión aquí, en mi nación, en mi país. ¿Sí? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Pero la orden es escudriñad las sagradas escrituras, porque en ellas os parece que vosotros tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Póngase en pie, mis hermanos, por favor. Eterno Jesús, te agradezco en esta tarde la oportunidad que nos das de meditar, de recordar un poco de lo mucho que hay que hacer para poder, Señor, tener una devoción, una interpretación correcta de tu palabra. Ayúdanos a todos los amantes de tu nombre, de tu persona, a orar, a interceder, a clamar, a no sacar conclusiones propias, sino conclusiones de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu evangelio, de acuerdo, Señor, a tu presencia. Espíritu Santo, ayuda a mis hermanos, ayuda a aquellos que están escuchando en este momento, ayuda a aquellos que escucharán, bendícelos, habla sus corazones y, Señor, permite que podamos practicar lo que hemos aprendido y lo que hemos oído, Señor. Gracias porque estamos entrando a este mes patrio, septiembre, un mes, Señor, donde se recuerdan muchas cosas, esa libertad de expresión, esa libertad espiritual, y ahora queremos seguir sirviéndote. Bendice a todos tu pueblo, a los enfermos, levántalos, ayúdales, suple necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y gracias por amarnos, gracias por socorrernos, Señor. Seguimos en pie con la ayuda de tu Espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Amén.